les parece si comenzamos a estudiar otro tema muy importante en lo que es la historia mundial? Vamos a ver qué fue la Guerra de los 100 años. Una guerra que se dio desde el año 1337 hasta las puertas, si se quiere, de la Edad Moderna, en 1453. Ahora bien, los protagonistas de esta extensa guerra tan importante fueron los reinos de Inglaterra y Francia, como estamos marcando aquí en este color amarillo. Las causas de la guerra son varias, pero básicamente sucedió algo importante en los ducados de Normandía y Aquitania. Estos ducados que estamos viendo aquí, que pertenecían al territorio francés, pero estaban gobernados por el rey de Inglaterra. Entonces, ¿qué va a pasar? El rey de Francia de aquel entonces, Juan, que pertenecía a la dinastía de los Capetos, va a querer revertir la situación, cosa que no va a poder hacer. Pasarán los años y llegará finalmente al poder o al trono de Francia el rey Felipe VI, y en 1327 estallará o se empezará a gestar esta guerra de los 100 años. Comenzarán los enfrentamientos entre Francia e Inglaterra, las dos potencias mundiales más enemistadas desde la historia de la humanidad, como vamos a ver en diferentes hechos históricos. La guerra tuvo varias etapas, tanto de victorias como de fracasos, entre uno y otros estados. Lo curioso es que los objetivos militares, tanto de los franceses como de los ingleses, no era generar batallas típicas en campos abiertos, sino que lo que pretendían ellos eran ocupar o asediar las ciudades y castillos. Entonces, vamos a poner que querían asediar las ciudades. Y también los ingleses, muy astutos, querían provocar revueltas populares para que el pueblo enardecido también comience a enfrentarse. Querían un clima totalmente revolucionario y bélico. Y ahora sí pasemos y les voy a contar un poquito qué diferencia había o qué novedades había con respecto a los ejércitos en esta guerra de los 100 años. Ejércitos. ¿Qué pasaba con los ejércitos? Estaban formados por caballeros y soldados a pie. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué soldados a pie y no caballos? Pues porque la guerra fue tan extensa que comprar caballos y mantenerlos les era muy costosos. Así también les pasará con las armas. Usarán arcos. Aparece el arco como el elemento principal dentro de lo que fue las armas, si se quiere, en esta guerra de los 100 años. Porque aparte, como vemos en muchas películas de la época, les permitía reducir al enemigo desde largas distancias, antes que estos se aproximen a las ciudades o al lugar que quisieran invadir. También debemos remarcar que cada ejército tenía un líder que los disciplinaba a los soldados, ¿no? Y en este caso, este líder era el monarca, que estaba presente en casi todos los enfrentamientos. Un monarca que también estaba apoyado por una importante nobleza. Francia va a realizar en los siglos, vamos a poner así, Francia en los siglos 13 y 14, una gran estrategia naval. Los ingleses para aquel entonces, vamos a ubicarlo, van a destacarse en lo naval, ¿sí? Decíamos que entonces los ingleses para aquel entonces controlaban la mayor parte de la costa de Inglaterra. Y esto provocaba que los franceses quedaran encerrados en tierra firme, ¿sí? Volviendo al mapa para que ustedes puedan ubicarse, vemos si toda esta zona estaba controlada por Inglaterra, los franceses no tenían o prácticamente tenían poca salida al mar, quedaban, como decíamos, encerrados. Y al empezar la guerra, ninguno de los dos estados tenían una fuerte flota naval. De hecho, usaban los barcos de los mercaderes, aquellos que servían para comerciar pequeños productos, ¿sí? Entre diferentes, para salir al mar, pero a pocas distancias. Por ende, ante la necesidad de tener barcos mayores, las monarquías comenzaron a invertir en la construcción de barcos. Y ahora sí volvamos de nuevo a nuestras imágenes
de nuestros ejércitos. Entonces se comienzan a construir barcos, lo cual ya era también un avance muy importante o una de las características a resaltar dentro de esta guerra. Para el mantenimiento de los ejércitos era también necesario organizar un nuevo sistema de financiación para solventar los gastos de la guerra, por lo cual se empezaron a generar o a crear impuestos extras. Y también se crearon o surgieron instituciones fiscales para hacer esta tarea. Entonces ya vamos a pasar nuevamente a otra pantalla para aclarar que para solventar los gastos se crean instituciones financieras, así como también nuevos impuestos, todo con la idea de sacar de algún lado dinero para esta guerra tan extensa. Obviamente, ninguna nación estaba preparada para una guerra de tantos años. Por lo cual entonces es muy importante remarcar que estos impuestos se le empezaban a cobrar a la población, al pueblo, cosa que el pueblo tampoco vería con muy buen ojo, digamos. Y tanto en Francia como en Inglaterra debían estar, antes de ser, impuestos al pueblo, deberían ser aprobados por el Parlamento. Vamos a concluir diciendo que la Guerra de los 100 años revolucionó Europa de miles de formas. Surge la diplomacia, esta necesidad de, de crear embajadas para enviar diplomáticos, este envío de diplomáticos para negociar. También los franceses habían logrado expulsar a los ingleses, por lo tanto Francia terminó ganando. Francia ganó, vamos a ponerlo en mayúscula para que nos quede bien claro, recuperó sus territorios. Inglaterra se había endeudado, pobre, por las grandes cantidades de dinero que había aportado, la burguesía le había prestado dinero a los ingleses, y los ingleses lo habían gastado en la guerra, entonces se habían endeudado. Los franceses, por su parte, tenían destruido todo su territorio. Los campesinos tenían hambre, se habían saqueado las cosechas y, para colmo, a mediados del siglo XIV, la peste provocó miles de muertos. Entonces, Francia quedó destruida. Y como decíamos, Inglaterra perdió sus territorios y quedó endeudada. Finalmente, los ingleses, y ya volvamos nuevamente a nuestras primeras imágenes, como decíamos, perderán y entregarán Normandía, esta ciudad que estamos viendo aquí, en el año 1450. Y posteriormente entregarán Aquitania en el año 1453, dándose por finalizada la Guerra de los 100 años. Y en Francia, como dato último, les cuento que la monarquía y el absolutismo van a ser consolidados por Luis XI. Años después veremos cómo las dinastías caen y junto con ellas los estados feudales, comenzando por fin la Europa moderna. Entonces, en videos anteriores vimos que eran los regímenes feudales, conocimos las cruzadas, la Guerra de los 100 años y vamos a dar paso en nuestros videos a conocer cómo fue la formación de los estados modernos. Los invito a que no dejen de verlos para poder aprender y estudiar juntos la historia mundial.